Hola, ¿qué tal? Buena gente, buenas tardes. Pues estamos aquí en la Complutense, somos el grupo de seguimiento de la biodiversidad y hoy pues nos han invitado el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo y por tanto les damos las gracias por ello, a que os ofrezcamos una charla desde nuestra experiencia con respecto al tema de la ciencia ciudadana. ¿Vale? Nosotros llevamos unos cuantos años realizando muestreos en el campus Moncloa, en la ciudad universitaria, y bueno, hacemos partícipes, como luego os contaremos, al resto de la comunidad universitaria. Esa es básicamente nuestra experiencia en este tema. Pero participamos también en otros cuantos proyectos de ciencia ciudadana que luego os contaremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta tarde, en esta horita que tenemos? Vamos a hablar los tres, que por cierto no nos hemos presentado. Tenemos a Diego López, Sandra Gresnik y Francisco Cabrero, soy yo. Bueno, pues los tres vamos a contaros algo sobre ciencia ciudadana. Empezaré yo contándoos algunas cosas generales, que es la ciencia ciudadana, qué es lo que nos esperamos, ¿vale? Y luego ya os vamos a contar algunos de los proyectos en los que estamos nosotros implicados y que se dan en la ciudad de Madrid por si alguno de vosotros se siente interesado y quiere participar, ¿de acuerdo? No es que estén ahora mismo muchos de ellos activos, puesto que las condiciones meteorológicas no dan para mucho, ya a finales del año pues tampoco hay mucha diversidad. También ya sabéis que en este año la situación es un poco peculiar con respecto a, la situación higiénico-sanitaria, ¿no? Con respecto al COVID. Pero bueno, que quizás al año que viene ya esto esté solucionado o buscaremos la manera de que podáis colaborar con nosotros sin ningún problema, ¿vale? Por dicho esto, voy a comenzar sin más dilación y para no aburriros a contaros algunas cosas generales sobre la ciencia ciudadana, ¿vale? Bien, si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, la verdad es que no hay nada al respecto de ciencia ciudadana. O sea, sí hay sobre ciencia, sí hay algo sobre pues el epíteto, ¿no? de ciudadana. Pero claro, conjuntamente no tenemos nada similar, ¿no? Esto es a diferencia de lo que pasa en otros diccionarios. Por ejemplo, en el diccionario inglés sí existe una definición de ciencia ciudadana. Es decir, existe, como podéis ver ahí, bueno, os la he traducido para que aquellos que no sois angloparlantes, ¿vale? Como veis, la definición de ciencia ciudadana es la recopilación y análisis de los datos relacionados con el mundo natural por parte de miembros del público en general, típicamente como parte de un proyecto en colaboración con científicos profesionales. Hablando así rápido, un proyecto de ciencia ciudadana es un proyecto realizado normalmente al aire libre, ¿no? O en el mundo natural, realizado por cualquier tipo de personas, aunque no tengan ninguna relación estrecha con el tema que están tratando, ¿vale? Que están habitualmente guiados por profesionales, ya sean expertos, ya sean científicos, y que lo hacen especialmente, una característica propia de estos proyectos es que se hacen de forma voluntaria, ¿vale? O sea, es una especie de voluntariado, es una especie de donación de tiempo a la comunidad, ¿vale? A la comunidad o en general, donado al medio ambiente, a lo que queráis, ¿vale? Bien, esta definición en el diccionario inglés, como ya veis, he puesto aquí que surge como en los 90 y se afianza en el 2014. O sea que los ingleses sí lo tienen esto bastante trabajado, ¿no? Desde hace 6 años ya tienen una definición exacta de lo que es ciencia ciudadana. Nosotros, al fin y al cabo, tenemos que respirar de la ciencia que hay en otros países, ¿no? Entonces andamos un poco lastreados, ¿no? por esa ciencia y vamos detrás, ¿no? Y por tanto también asumimos esto como algo normal. Pero ¿cuándo empezó? O sea, hay proyectos de ciencia ciudadana, tipo de voluntarios, ¿no? Voluntariado, de público en general, que parten desde el siglo XVIII, pero el primer proyecto de ciencia ciudadana que se conoce tiene que ver con el conteo de aves de la Sociedad Audubon. Es una sociedad ornitológica de Estados Unidos, ¿vale? Que en el año 1900, hartos ya de... Bueno, había la costumbre en el año nuevo de coger a los críos
y las escopetas y salir a cazar aves, ¿vale? Y entonces ese día había premios a ver a quién había capturado más aves. Pues los que llevaban la sociedad ornitológica en el año justo 1900 decidieron que era el momento de cambiar de tradición. Y entonces decidieron realizar una observación, un conteo de aves, ¿no? Tanto de individuos como de especies. Conteo realizado por gente aficionada, ¿vale? O por expertos acompañantes que echaban una mano a estos aficionados y que, bueno, que servía para para calibrar el pulso de las poblaciones a lo largo del tiempo, de las poblaciones de aves, ¿vale? Y esto pues se ha mantenido hasta nuestros días. Este se cree que es el primer proyecto de ciencia ciudadana oficial, ¿vale? Pero si os habéis metido alguna vez en este mundo de ciencia ciudadana o habéis tecleado en Google o seguramente estáis al día en noticias, pues hay un montón, hay numerosos proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? A nivel local, regional, global, ¿no? Ahí os he puesto algunos ejemplos, pues algunos proyectos que intentan localizar a través de público en general, ¿no? De ciudadanos, especies invasoras, otros que permiten ver cómo son las poblaciones de ciertas almejas, ¿no? En zonas costeras. O, por ejemplo, esto se hace en Barcelona, ¿no? Que es lo que se llama el BioBlitz, que es un muestreo con fotografías de todo lo que hay de diversidad, ¿no? A nivel urbano. O seguramente conoceréis pues, proyectos espaciales, ¿vale? Porque no todo es naturaleza, sino también es el resto del medio natural. Pues hay proyectos espaciales relacionados con los cuerpos celestes y estrellas o la contribución a valorar la emisión de señales del universo para ver si encontramos vida inteligente, ¿no? El proyecto SETI. Bien, estos son algunos de ellos. Y como veis, en los últimos años, lo importante o el gran avance que hemos tenido con respecto a los proyectos que se hacían antiguamente de ciencia ciudadana es sobre todo la conexión, la conectividad gracias a Internet, el manejo de un gran número de datos, ¿vale? Y también la posibilidad de realizar análisis estadísticos, ¿vale? Bien. Se han hecho, de hecho, algunos documentos científicos que demuestran pues cuáles son las características de los proyectos de ciencia ciudadana que ha habido en los últimos años. Por ejemplo, Cuna y colaboradores, hace 3 años, lo que hicieron una búsqueda de todas las publicaciones que había acerca de o resultantes de proyectos de ciencia ciudadana. Como veis, la mayor parte de ellos, de estos proyectos de ciencia ciudadana, pues eran en Norteamérica y en Europa, pero estaban presentes también en el resto de continentes, ¿vale? Pero sobre todo, como podéis ver, Norteamérica y Europa son aquellos lugares, aquellas regiones o continentes donde más compromiso hay con estos proyectos de ciencia ciudadana. Si nos fijamos también en otro artículo por Chandler y colaboradores, como podemos ver, estos son los números de personas voluntarias en ciencia ciudadana, ¿vale? Si os fijáis, tanto en Europa como en América del Norte, el número de personas, de millones de involucrados, no son al mismo tiempo, ¿vale? Son acumulados en proyectos de millones de ciudadanos involucrados en proyectos de ciencia ciudadana, pues son bastante elevados, ¿no? No tanto en otros continentes, pero sí hay bastante tradición en América del Norte y en Europa, especialmente en los países del norte, Inglaterra, Finlandia, Suecia, Noruega, ¿vale? Bien. Y otra cosa que podemos tantear es qué tipo de proyectos de ciencia ciudadana son los más habituales. Pues con mucha diferencia todos aquellos relacionados con biología, ¿vale? Todos aquellos proyectos relacionados con las ciencias de la vida y, en segundo lugar, las ciencias naturales, por ejemplo, cosas relacionadas con la geología, con el espacio, pues son los más habituales sin lugar a dudas, ¿vale? Bien. Vamos a ver. Sí. Fijaos, esto es una nube de palabras que tiene que ver con las palabras clave de los diferentes proyectos de ciencia ciudadana, ¿vale? Las palabras más utilizadas, como podéis ver, son ecología, medio ambiente, conservación, biodiversidad y voluntariado. Es redundar sobre lo mismo que os estoy contando, ¿no?
las mismas ideas. O sea que aquellos proyectos de ciencia ciudadana relacionados con biodiversidad han sido y son los más comunes o los más trillados, ¿no? Los más utilizados. Y si vemos dentro de aquellos proyectos de ciencia ciudadana relacionados con animales, ¿qué aporte tienen estos? Vemos que el 70% de estos proyectos de relacionados con biodiversidad tienen que ver con animales. La mayor parte de ellos relacionados con aves, casi el 90%. Aunque, bueno, si subamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con insectos y resto de artrópodos, también alcanzamos ese 90%, ¿vale? Pero fijaos también que un 16% tiene que ver con plantas, un 47% tiene que ver con hongos. Bueno, pero aves son, sin lugar a dudas, el objeto de estudio estrella, ¿vale? Seguidos de artrópodos en general. Bien. ¿Qué tipos de proyectos de ciencia ciudadana nos encontramos? Es decir, ha habido algunos investigadores que han dicho, vamos a hacer una clasificación genérica, ¿vale? Una clasificación muy sencilla, de tal manera que podamos caracterizar cualquier tipo de proyecto de ciencia ciudadana, ¿vale? Entonces, una primera división que nos encontramos es el objetivo del proyecto. O sea, el objetivo, por ejemplo, puede ser de tipo virtual, o sea, contribuir o aportar algo de forma virtual a través del ordenador. Otro objetivo puede ser la investigación. Otro objetivo puede ser todo aquello relacionado con la conservación. Puede tener en cuenta la acción de los participantes, o sea, que los participantes necesiten realizar algo, ¿vale? O puede tener que ver con la educación, ya sea ambiental o del tipo que sea, ¿vale? Esto sería como una forma de categorizar los proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Y, bueno, no son excluyentes, puede haber proyectos que conjuguen varios de estos objetivos. Por otro lado, nos podemos encontrar también con proyectos realizados a escala local, a escala regional o a escala global, ¿vale? Otra clasificación que nos encontramos es de qué manera contribuyen los participantes. Entonces, de esta manera tenemos proyectos contributivos, que son proyectos en los que los participantes aportan algo, ¿vale? Proyectos que son colaborativos, en los cuales los participantes generan todo el sistema para realizar ese proyecto de ciencia ciudadana, es decir, realizan toda la metodología, se ponen de acuerdo en cómo analizar los datos, etc. Y luego tenemos proyectos co-creados, es decir, que los participantes participan en todo el proceso, tanto en la gestión y formación del proyecto, ¿vale? Elaboración del proyecto, como también en su puesta a punto y análisis posterior. Y por último, otra clasificación puede ser proyectos que podemos hacer al aire libre o proyectos que podemos hacer dentro de casa, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todas estas clasificaciones, podemos valorar cualquier tipo de proyecto de ciencia ciudadana. Y luego, cuando os hablemos de los diferentes proyectos en los que estamos nosotros implicados y que os ofrecemos porque confiamos en ellos y creemos que pueden ser bastante valiosos y pueden interesar bastante, pues clasificaremos cada uno de estos proyectos con estas características o estos atributos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, antes de que yo ceda el paso a mi compañera, a Sandra, quería comentaros cuáles podrían ser los beneficios de los proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, en primer lugar, no hay que obviar la escala de los proyectos. Un proyecto realizado mediante la contribución de los ciudadanos, pues al fin y al cabo llega a muchos más sitios, ¿no? No es lo mismo que un pobre científico con sus recursos limitados que sale al campo y toma unos datos. No, cuando son cientos o miles de los participantes que participan, que contribuyen en ese proyecto, la cantidad de información, pues os podéis imaginar que puede ser muy amplia. Y eso tiene que ver con el alcance de los proyectos. Es decir, que los proyectos al fin y al cabo pueden ser muy limitados cuando el número de personas pues están restringidas y yo qué sé, lo que os comentaba, ¿no? Un pequeño núcleo de investigadores que sale al campo a muestrear, o bien puede ampliarse tanto regionalmente, o sea, el número de sitios y la amplitud de los sitios, como también en el número de personas expertas que pueden participar en el proyecto. Porque mucha gente, pues les llamamos aficionados, pero al fin y al cabo, en muchos aspectos, podrían saber más incluso que los propios científicos, ¿no? Un tercer beneficio que se dice es el empoderamiento de la comunidad. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, y lo ponen muchas veces como el principal beneficio de los proyectos de ciencia ciudadana, que es el hecho de que la propia comunidad de ciudadanos
coja las riendas de un proyecto y lo lleve a cabo, ¿vale? Y que al fin y al cabo lo controle, que valore qué tipo de proyecto quiere realizar y que lo lleve a cabo y que tenga unos análisis, por así decirlo, ¿no? Y que sepa entonces qué hacer a continuación. Esto también tiene que ver con la democratización y divulgación de la ciencia, que en muchos proyectos de ciencia ciudadana no tenemos, o mucha gente no tiene por qué saber las causas subyacentes de todo lo que estamos haciendo, pero sí, a lo mejor puede aprender ciertas metodologías y puede terminar incluso aprendiendo de una forma, pues, divulgativa, ¿no? Lo que está haciendo, y también tiene que ver con la transparencia, es decir, que aprenda qué es la ciencia, que tenga los datos a su disposición en cualquier momento, ¿vale? Y, por último, un tercer beneficio es la relación coste-beneficio. Es decir, al final, aportando cada uno un poquito de su tiempo o un poquito de sus recursos, pues tenemos proyectos de ciencia ciudadana pues masivos, ¿no? En comparación con lo que puede ser un proyecto singular científico con una pequeña aportación, ¿no? Que suele ser lo habitual. Bien, me gusta poner antes de terminar esta diapositiva, ¿no? Como ejemplo de todo lo que he contado, ¿no? En concreto tiene que ver con la escala del proyecto. Imaginaos que esto que vemos aquí es pues cómo aumentan las poblaciones de una mariposa, pongamos, ¿vale? A lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces llegan los científicos y con sus poquitos recursos que tienen, pues salen al campo 3 días, ¿vale? Y en 3 días toman los datos y obtienen este dato y este dato. Es decir, es como si tomaran 3 fotografías de lo que realmente sucede a lo largo del año, ¿vale? Y con esos 3 datos, pues tiene que sugerir una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? Pues que tenemos pocos datos, pero los datos son bastante exactos, ¿vale? Porque, hombre, el científico es experto en el tema, sabe más o menos bien en qué consiste los muestreos y cómo tomar los datos en el campo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando implicamos a gente que a lo mejor no tiene tanta idea, pero se les forma, se les enseña un poco cómo hacer esos muestreos, cómo reconocer esa mariposa, ¿vale? Y cómo medir las abundancias de esas poblaciones, ¿vale? Pues cuando tenemos varias personas implicadas, pues a lo mejor no son tan exactas las medidas que realizan, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos numerosas medidas, o sea, no tenemos exactitud de las medidas, pero tenemos numerosas medidas que pueden compensar la falta de información. Con lo cual, en la mayor parte de los casos, los proyectos de ciencia ciudadana han conseguido pues una cantidad de información pues suficientemente apabullante en comparación con la que podemos conseguir otros científicos y obtener, por tanto, unos datos mucho más próximos a lo que pueda suceder en la realidad. Con lo cual obtendríamos pues unas hipótesis y elaboraríamos o pensaríamos unas consecuencias al respecto de gestión, por ejemplo, ¿no? Si nos referimos a la conservación de algunas especies, mucho más ideales que las que nosotros como simples científicos podíamos optar con bajos recursos. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego si tenéis alguna pregunta, pues contestaré encantado. Voy a pasarle la palabra. ¿Sigo yo? Sí. No, sigue mi compañera. Le toca a Sandra. Vale, hola a todos, soy Sandra y bueno, os voy a comentar algunos proyectos que tenemos ahora vigentes, ¿vale?, de ciencia ciudadana. Entonces, pues el primero que veis aquí pues sería Biodiversidad Virtual o BV, que a lo mejor ya muchos lo conocéis o habéis escuchado el nombre. Pues mira, ya que un poco enlazando lo que os ha contado Paco, este proyecto sería de este tipo que ha dicho co-creados, es decir, que los participantes colaboran en todas las fases del proyecto, principalmente en la recogida de muestras y luego estos datos los incluirían en una plataforma, en una página web virtual. ¿Estos datos para qué nos servirían? Pues en un futuro podrían ayudarnos a desarrollar proyectos, por ejemplo, de conservación de las especies.
Ahora mismo esta plataforma se desarrolla a nivel global, bueno, global en el sentido de la península ibérica, ¿vale? Tanto España como Portugal. Y ¿dónde se puede realizar? Tanto al aire libre como en casa. Entonces, ¿en qué consiste o cómo podemos participar en este proyecto? Pues muy sencillo. Seguro que tenéis fotos de algún bichejo, alguna planta, las típicas fotos que hacemos en los viajes de ¡ay, mira qué bonito! ¡Ay, qué curioso! Y diréis, pero luego lo preguntáis así, un poco fríamente y diréis, no tengo ni idea ni de qué es, y pues os pica un poco el gusanillo y diríais, jolín, pues me gustaría al menos saber un poco de qué se trata, ¿no? De si estamos hablando de a lo mejor una mosca o puede ser a lo mejor una avispa. Entonces, pues, ¿cómo podemos resolver este problema? Pues muy sencillo. Os meteríais en esta página de aquí, ¿vale? Ponéis biodiversidad virtual. Y básicamente, pues os meteríais en esta página, os registraríais y podríais subir vuestras fotos y un grupo de personas, pues bueno, se pueden llamar expertos, pero también no tienen por qué ser académicos, ¿vale? O sea, hay mucha gente que es aficionada y que conoce muy bien el grupo, entonces no penséis que esto es solo para gente de universidad, sino es para todos. Todo el mundo puede ser experto en cualquier grupo. Así que nada, sería pues subir esa foto y esperar a que pues alguien pues, os diga qué especie, de tanto ya os digo, de plantas, de invertebrados, tenéis en vuestra foto. Y así por curiosidad, deciros que a lo mejor penséis que esto pues es, lo hacen 4 personas, ¿no? Se van al campo, hacen unas fotillos y tal. Pero más o menos esta página lleva en activo desde 2019 y lleva ya registradas casi 2 millones de fotos. Entonces, pues hay cierto interés, o más bien bastante interés, ¿no? De gente que cuando va al campo pues le gusta hacer fotografía. Y luego, bueno, pasamos aquí a otro proyecto que tenemos también entre manos, que es el VMS, u Observatorio Ciudadano de Mariposas. En este caso sería un proyecto cooperativo en el que las actividades de las personas serían sobre todo la recogida de las muestras y la inclusión de estos datos en las páginas web, una plataforma virtual que pues, siempre está a disposición de todo el mundo. Este proyecto, por el momento, ¿vale? Se está realizando en la ciudad de Madrid y en Barcelona. Y es solamente al aire libre, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a entrar un poquito en el proyecto, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata este proyecto? Pues muy sencillo también. Tenemos que este proyecto lo que quiere es estudiar la diversidad de mariposas que podríamos encontrarnos en los parques, en los jardines, en cualquier zona verde de las ciudades, utilizando una metodología bastante sencilla y de fácil aprendizaje, porque la gente que realiza estos muestreos son los propios ciudadanos que se han ofrecido voluntarios. Entonces, ¿qué funciones tienen estos voluntarios? Pues lo típico, ¿no? De pues cuando sacas al perro a pasear o te das un paseo, pues ellos tienen que recorrer un itinerario dependiendo de cada parque que ellos mismos eligen cuando se registran, tienen que recorrer ese itinerario y apuntar qué mariposas, todas las que puedan decir, las apuntan en un papelito, que luego ya ahora mismo os enseñaré. Y así, por curiosidad, en Madrid, por ejemplo, tenemos 29 voluntarios activos que muestrean 21 parques diferentes en la ciudad de Madrid. Y también como curiosidad decir que a lo largo del desde el 2018 se han podido registrar unas 38 especies diferentes de mariposas, que la verdad está bastante bien porque tenemos en cuenta que en la ciudad de Madrid podemos encontrar en torno a unas 50 especies diferentes. Entonces, la verdad que nos estamos acercando bastante al número máximo que tenemos en la ciudad. Y ahora, pues mira, os voy a enseñar la página web, ¿vale? Por si alguno quiere... A ver, aquí... El ojito, y a ver, aquí os voy a enseñar la página web por si alguno, sí, ahí bien, vale, querría, pues a lo mejor dice, pues me interesan las mariposas y quiero contribuir, ¿no? Bueno, pues a estos proyectos. Entonces, pues a ver, la página es muy sencilla, ¿vale? Pues aquí tendríamos la portada, algunas fotitos de nuestros voluntarios. Tendríamos pues aquí la página del observatorio, que es un resumen del proyecto, ¿vale? En plan un poco los objetivos que busca el proyecto.
Y aquí la parte interesante. Yo quiero ser una voluntaria, pues muy sencillo. Yo me meto aquí, me registro, me doy, vamos, mi nombre, mi correo y aquí ya, por ejemplo, yo digo, soy de Madrid. Pues básicamente selecciono el parque que yo quiero. Así que como veis es bastante sencillo, es bastante flexible, ¿no? Lo típico, a la gente que casi siempre son voluntarios es porque tienen un parque abajo y es eso, sacan al perro, se dan paseos o es que entre medias del trabajo tienen ahí un descanso y se dan un paseo, se salen a fumar. Entonces, pues tenemos mucha gente así. Entonces ya os digo, aquí también tenéis una explicación de cómo sería la metodología, que ya os he dicho, es muy sencilla. ¿Veis? Aquí sería un ejemplo de un parque. Tenemos un parque y tenemos aquí que se muestra el itinerario que hemos establecido nosotros, que debería hacer el voluntario. Y entonces, en todo este itinerario, tendría el voluntario que apuntar todas las mariposas que ve. O sea que, como veis, tampoco es muy complicado. A ver, ¿ves? Este sería como el método que utilizamos nosotros, que se denomina Polar Walks, ¿vale? Que aquí está bien explicado, y básicamente es como si os metieseis en un cubo imaginario de 5 metros cúbicos, ¿vale? O sea, serían 5 metros hacia adelante, 5 hacia arriba y 2,5 a cada lado, que sumarían los 5 metros. A ver, en este caso, las redes, pues dependiendo del año o de la experiencia del voluntario, se le podrían ofrecer redes o no. Eso todavía está pendiente, porque tiene en cuenta también permisos para captura de individuos. Y lo interesante que me podríais decir, oye, mira, yo es que no tengo ni idea de mariposas, pero quiero participar. No hay ningún problema. Mucha gente lo que hace es o nos envía, hace fotos directamente en el campo y nos las envía y entonces ya nosotros las identificamos, o si no, aquí tendrían en material todo lo que nosotros le hemos ofrecido a la gente, ¿vale? Que sería una guía de mariposas de Madrid. Por ejemplo, aquí tenéis, ¿veis? Fotos de gente que ha subido pues eso, sus imágenes de las mariposas y ya están identificadas. Entonces, a lo mejor me decís, pues mira, pues mi foto es esta y ya sé que es un Tomares Valus. Perfecto. Si no, a lo mejor os decís, es que es muy complicado, no sé yo, ¿no? Vale, pues nada, pues mira, aquí tenemos un PDF que hemos hecho una guía. A ver, aquí, vale. Aquí tendríamos una guía, ¿vale? Que os podéis descargar, es totalmente gratuita en PDF. Y a lo mejor si me decís que, es que yo no sé cómo es mi mariposa, yo solo sé que es blanquita con puntos blancos. Vale, pues seguimos adelante, diríamos que más o menos, si me decís, ¿es más grande que 1 euro? Vale, pues vamos por medianas, me habéis dicho blanca. Y decís, es que así no era con blanca y solo puntitos blancos, o sea, puntitos negros. Vale, pues seguimos. A lo mejor ya empezaría a aparecer ya alguna de estas. Entonces, como veis, son pasitos y ya os vais descartando o diciendo, os vais acercando a vuestra mariposa que habéis encontrado. A ver, aquí. Bueno, pues ya os digo, esto es, si queréis trastear, es VMS y ya lo vais a encontrar en internet. Y bueno, pues por ejemplo aquí ya tenéis, ya te digo, más pestañas en observaciones, el equipo del cual está formado, la forma de si tenéis alguna duda y a lo mejor aquí pues mirar los resultados. Bueno, mira, es más fácil en observaciones, que tenemos aquí un mapita que debería salir en breves, a ver si se carga la página. Tenemos un mapita de... es que no sé por qué no sale. Mira, ahora. Tenemos aquí un mapita de Madrid, que como veis, pues por el momento solo tenemos datos de Madrid y de Barcelona. Y por ejemplo, pues mirad, tenemos aquí, y esto es lo que sube la gente. Tenemos aquí la casa de campo y tenemos todas estas mariposas que han encontrado. Pues por ejemplo, aquí han encontrado la Vanessa Atalanta, han encontrado Poliomatus icorus. O sea que como veis es muy sencillo, tampoco es muy complicado, es subir los datos y van apareciendo así, están disponibles para todo el mundo. Y bueno, aquí hay más cosas que ya os digo, si queréis trastear, pues bienvenidos, y si queréis apuntaros, pues os animo bastante, que ya veréis que os vais a... que os va a gustar. Y a ver, páginas web fuera, Ciencia Ciudadana... Voy. Y doy paso a mi compi.
Hola, yo os voy a hablar voy a estar hablando del último proyecto, ¿no?, que vamos a comentar esta tarde, que se llama Complicity. Tiene como protagonista a una hormiga, que ahora veremos qué tiene de especial, ¿no? Para hacer esa clasificación que veíamos antes, pues tiene un componente virtual, se dedica a la conservación y también tiene un componente de acción, ¿no? Es decir, vamos a tener que ir a ver dónde está, muestrear, que la gente tome fotos y que se suba a una plataforma. Por eso es contributivo. Principalmente se llevará a cabo al aire libre, aunque también porque las hormigas pueden estar dentro de casas o de jardines privados, pues también lo podemos considerar en el interior, ¿no? Y está planteado para realizarse en Madrid, concretamente en las zonas urbanas de Madrid. Pues las siglas en inglés hacen referencia a un programa de seguimiento, de monitoreo de esta hormiga, cuyo nombre científico es Linepicema humile, en la ciudad, en concreto en la ciudad de Madrid, y que está basada, ¿no?, se nutre de la colaboración ciudadana. La hormiga se llama comúnmente hormiga argentina y es una especie exótica invasora. Esto quiere decir que tiene origen en otro lugar, ¿no?, en otro territorio, y es invasora, se la considera invasora o la catalogamos nosotros como invasora porque puede llegar a causar un impacto negativo en la biodiversidad o incluso a nivel económico. Esta es su distribución mundial, ¿no? Si ponemos los puntos donde se ha encontrado en el mapa, pues esta sería la distribución mundial. Como veis, está repartida por todo el globo. Y ha sido gracias a nosotros realmente, gracias a la globalización, al transporte de mercancías, que ella se ha colado, ha sido un polizón, ¿no?, en barcos y en aviones, y se ha ido distribuyendo a lo largo de todo el mundo. Porque ella realmente es originaria de bosques tropicales y subtropicales, de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no?, donde allí no es una especie invasora, allí vive en equilibrio ecológico con el resto de especies y en equilibrio con el ecosistema. Es en las otras zonas donde ya la consideramos invasora. Y la consideramos como una de las 100 peores especies, ¿no? Hay grupos de especialistas que la consideran como una de las 100 peores especies, pues eso, precisamente por causar ese impacto negativo, ¿no?, en la biodiversidad o a nivel económico. Y consigue esa colonización tan eficaz gracias a una serie de estrategias, como que dentro de las mismas colonias hay muchas reinas, hay cientos de reinas, entonces ponen muchísimos huevos y siempre tienen una densidad de individuos muy elevada, lo que le permite competir y superar, ¿no?, a la hora de conseguir recursos y atacar a otras hormigas, a colonias autóctonas. También son capaces de refugiarse ante condiciones desfavorables, ¿no? En nidos más pequeños se juntan con un nido más grande, un nido madre, y así pasan condiciones desfavorables como puede ser el invierno, ¿no? Es una especie muy agresiva con otras especies, ataca y destruye colonias con cierta facilidad. Y además tiene de característico que entre las colonias de esta misma especie, no se pelean. Es decir, forman todas como una gran familia. De hecho, los expertos lo han estudiado, se considera que forman supercolonias de miles de kilómetros a lo largo de la costa mediterránea. Esto quiere decir que podemos coger una colonia que esté a miles de kilómetros y juntarla con otra, y no solo es que no se peleen entre ellas, que sería lo normal, sino que colaboran. Por eso lo consideran una supercolonia, ¿no?, una superfamilia. Pues todas estas estrategias la van a llevar a tener esa capacidad enorme, ¿no?, para colonizar esos enclaves que hemos visto. Y acordémonos siempre, claro, somos nosotros los que estamos mediando para que se distribuya. Consecuencias, pues como hemos comentado, puede atacar, puede destruir las hormigas autóctonas, y no solo hormigas, sino otros grupos de artrópodos. Interrumpe relaciones mutualistas entre planta y hormiga, interfiere negativamente en procesos de polinización y dispersión de semillas,
y también propicia el mantenimiento de plagas de pulgones y cochinillas, porque esta hormiga la defiende a estos pulgones y estas cochinillas de depredadores a cambio de sustancias azucaradas que les proporcionan ellos. Y estos realmente son los que actúan como plaga, por ejemplo, en un cultivo agrícola. Bueno, aquí vemos un poco la distribución que tiene. Todos esos son puntos donde se ha localizado. Representa concretamente la península ibérica. Y vemos que principalmente se distribuye, ¿no?, a lo largo de la costa. ¿Por qué? Porque necesita unas condiciones de humedad que solo encuentra allí. También esto va a permitir que en invierno, sobre todo en invierno, ante condiciones extremas, por ejemplo, heladas, pues estas zonas, como son más atemperadas, va a poder sobrevivir mejor los inviernos. ¿Qué pasa? Que tenemos una serie de puntos en el interior donde también se ha localizado, y esto es lo realmente interesante, ¿no? ¿Y qué pasa con esos puntos? Porque diríamos, bueno, ahí puede que no se den las condiciones de humedad necesarias, ¿verdad? O que haya temperaturas demasiado altas en verano o extremadamente bajas en invierno. Pues todos esos puntos de interior, ¿vale?, corresponden a ciudades. Se tienen registros sobre todo en zonas verdes, en parques, en jardines, en residencias privadas, de zonas urbanas, que les van a permitir unas condiciones de microhábitat para poder sobrevivir en estas zonas, ¿no? Pues son numerosos los elementos donde puede encontrar refugio esta hormiga, sobre todo en las zonas verdes, ¿vale? Y ya que tienen sistemas de riego casi continuos, de ahí van a obtener ese suministro de humedad, ¿no?, que era esencial para su supervivencia. Y además, hemípteros, que son estos pulgones y cochinillas, van a estar en las plantas cultivadas en todas estas zonas verdes y ya se van a poder alimentar sin problema, por lo que a la hormiga argentina, esta hormiga invasora, no le resulta difícil conseguir este refugio y este aporte de alimento. Bien, ¿cómo ha llegado esta hormiga a, primero, colonizar zonas de costa y luego llegar al interior, ¿no? Pues como comentábamos, es el transporte de mercancías a través de barco, a través de aviones, que porten propágulos, que porten polizones, por así llamarlo, ¿no? Una reina y un puñado de obreras basta para empezar una nueva colonia. Y si se meten en útiles de jardinería, en plantas, en macetas, tierra, abono, ¿no?, y son transportadas al interior, allí pueden y consiguen llegar a una ciudad donde haya un ambiente adecuado para ellas, no tienen problema en formar una colonia. Si nos ponemos en una vista más local, en una ciudad, por ejemplo, ¿cómo se puede llevar a cabo esa expansión dentro de la misma ciudad? Pues un poco lo mismo, ¿no? Gracias a la gestión, al mantenimiento de áreas verdes, puede haber una entrada de elementos de jardinería, de macetas, de tierra, que porten estos propágulos y sean distribuidos a lo largo de la ciudad. Y una vez han colonizado un sitio, pues como veíamos, no les va a resultar nada difícil conseguir un suministro de humedad, recursos alimenticios, ya que tienen todos estos pulgones, ¿no?, que les pueden dar alimento, o incluso en domicilios que puedan conseguir comida o basureros, ¿vale? Y luego, pues dentro de la ciudad, edificios, otros elementos urbanos, las propias islas térmicas, que van a temperar esas heladas, ¿no?, en invierno, o van a proporcionar sombra en los periodos más calurosos del año, pues no van a tener problema en crear en colonizar, ¿no?, estas zonas. A la hora de estudiarlo, de tomar datos, ¿qué problema tenemos en las ciudades? Pues que es un ambiente muy heterogéneo. Hay mucha variedad de zonas, ¿no? Hay parques públicos, pero hay parques privados, hay diferentes gestiones de los parques. Hay un montón de enclaves diferentes, unos más accesibles que otros, diferentes infraestructuras, diferentes edificios, domicilios y zonas privadas, ¿no? Es difícil abarcar todo eso. Por eso, y aquí se remarca la importancia, como decíamos antes, y en los demás proyectos, de la colaboración ciudadana, de esa ayuda de voluntarios, de esa comunidad ciudadana, a la hora de detectar nuevos focos
o incluso ver qué zonas pueden ser susceptibles, ¿no? Que sean potencialmente invasibles, ¿no? Que pueden ser invadidas. Monitorizar la expansión de las colonias, ¿no? Cómo seguir, hacer un seguimiento de cómo van creciendo las colonias, o incluso estudiar el efecto que tenga sobre otras especies, viendo si realmente en zonas urbanas las demás especies se ven afectadas o no. Bueno, pues con toda esta información se pueden recoger una cantidad de datos, se pueden elaborar una serie de informes con los que, bueno, pues se pueden hacer llegar a las autoridades competentes para para realizar una serie de planes, ¿no? Un plan de prevención o planes de control o incluso de erradicación. Y bueno, es un momento en el que conviene pues moverse, ¿no? Tomar medidas antes de que tengamos que enfrentarnos a una invasión más generalizada y de que los efectos negativos pues sean peores. Entonces, ahora os voy a enseñar una plataforma donde recogeríamos el proyecto. Es una web, ¿vale?, que está en construcción y, claro, a ver, esto está... Vale. Es una web que está en construcción y está pensada para lanzarlo el año que viene. También un poco siguiendo el esquema que comentaba Sandra, ¿no? De empezar una temporada con la llegada de la primavera o con temperaturas un tiempo más estable, ¿vale? Para poder salir a la calle, a los parques y poder encontrarlo con más efectividad, ¿no? Entonces, el año que viene, pues se relanzará todo esto. Es una web que recoge un poco de información sobre la hormiga argentina y sobre lo que supondría la participación, ¿no? Pues algunos rasgos generales de la hormiga argentina, algunas pautas para distinguirla. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, las hormigas quizás no sean, pues por ejemplo, como las mariposas o unas libélulas, ¿no? Que son bichos más llamativos, sino que quizás cueste un poco más a la hora de identificarlas, porque son fácilmente confundibles, además, con otras hormigas. Pero con la práctica se puede llegar a identificar fácilmente, ¿vale? Bueno, algunos tips para encontrarla, ¿no? Y la idea de esto es que se rellene una encuesta, un formulario con datos básicos y que se puedan subir fotografías de la hormiga argentina o lo que creamos que es hormiga argentina, ¿no? Y que podamos identificarlo, que tengamos unas coordenadas o una dirección para poder marcarlo en un mapa y poco a poco ir completando ese mapa de zonas urbanas con datos de la hormiga argentina, ¿no? Que se irán subiendo pues poco a poco. Pues, ¿qué más? Muy bueno. Vamos a poner la web. Sí, nos cambiamos. Pon la web. Sí. Ahí es. Aquí. Bien. Pues nosotros no tenemos mucho más que contar. Porque como veis, me dejáis solo. Me dejan solo. Bueno, nosotros básicamente lo que queríamos comentaros es todos estos proyectos en los que estamos implicados. Y bueno, queríamos también comentaros un poco sobre nosotros, ¿vale? Nosotros somos el grupo de seguimiento de biodiversidad que empezó hace alrededor de 10 años en el campus por parte de unos profesores de biológicas que, bueno, pues vimos con la época de la crisis que hubo la imposibilidad de salir al campo y entonces decidimos empezar a realizar los muestreos en el campus y teniendo en cuenta pues todos aquellos aspectos de ecología urbana. A lo largo del tiempo nos hemos sumado con gente que estudia vertebrados, con gente que estudia artrópodos, con gente que estudia plantas. Nosotros en concreto, nosotros tres que tenéis ahora mismo aquí, somos la gente que estudia artrópodos, por eso la mayor parte de los proyectos que os hemos comentado
tienen implicación con pues hormigas, mariposas, etcétera, ¿no? Pero bueno, que también existen otra serie de proyectos al respecto, con otra serie de organismos. Nosotros, en cierto modo, comenzamos a hacer ciencia ciudadana aquí en el campus, pero nuestra ciencia ciudadana se restringía, en primer lugar, a los alumnos de biológicas y a los profesores y a personal, y aunque, bueno, siempre hemos estado abiertos a cualquier otra persona interesada, pues digamos que se ajusta sobre todo al ambiente académico, ¿vale? Nosotros siempre hemos intentado abrirnos, por tanto, realizando actividades dentro de estos proyectos de ciencia ciudadana ya establecidos o en los que hemos colaborado, que ya os hemos expuesto. Entonces, bueno, la idea era presentaros primero qué es un proyecto de ciencia ciudadana, presentaros también los proyectos en los que estamos implicados, que a nosotros, como os decía al principio, nos gustan bastante y creemos que pueden ser de bastante interés para la gente que le gusta la diversidad y los bichos en general. Y pues a partir de ahora, pues estamos aquí para responderos vuestras preguntas, si os han surgido algunas dudas, ¿vale? Estaremos un ratillo para responder las preguntas que se os vayan ocurriendo, ¿vale? ¿Había alguna pregunta ya formulada? Sí, aquí nos preguntan que, por ejemplo, a ver... entiendo que veáis útil una web diseñada específicamente para las hormigas, pero hay muchas ventajas en utilizar plataformas ya existentes, como por ejemplo eNaturalist. Entonces, pues nos preguntan que si es mejor o peor o... A ver, espera que lo lea. Sí, bueno, no sé si quieres responder tú, Diego. Yo creo que eNaturalist está muy bien, pero es muy específica, o sea, no es tan específica como lo que nosotros queremos. O sea, nosotros, sobre todo, lo que queremos es crear una serie de aficionados o de interesados en el tema de la hormiga argentina, que además terminen aprendiendo exclusivamente y concretamente de qué estamos hablando, ¿no? Cuál es el organismo. Y así irlos condicionando o enseñando para que cada vez su participación sea más exacta, ¿no? Sí, está enfocado por lo que ha dicho Paco, ¿no? A entrenar de alguna manera a la gente, porque no es fácil de primera escoger una hormiga y saber identificarla. De todas maneras, eso no quita o no descarta que se usen otras plataformas como iNaturalist o Biodiversidad Virtual. De hecho, ya tenemos planeado lanzar también la temporada que viene alguna campaña a nivel de toda la península, a nivel pues para encontrar la hormiga argentina y no descartar, o sea, de hecho lo vamos a hacer. Lo que pasa es que tan preciso como ir zona por zona, calle por calle, parque por parque en una ciudad como Madrid, pues pensamos que la mejor opción es crear esta plataforma y ir poco a poco entrenando a las personas. También tenemos planteado, también para el año que viene, talleres, ¿verdad? Talleres presenciales, a ser posible, para aprender a identificar las hormigas. Siempre que se pueda. Siempre que se pueda, claro. La situación actual. Para aprender a identificarlas, ¿no? Con manejo de lupas y, bueno, pues poco a poco que la gente se vaya haciendo a ello. Vale, esa pregunta nos la hacía Jaime Braschi. Sí. Y Cristina Sevilleja, hola Cristina, nos dice que es muy interesante el proyecto de la hormiga argentina, que si se puede hacer con ciencia ciudadana realmente, o sea, que si no sería necesario una lupa para identificar o algo similar. Claro, sí, está pensado, o sea, lo principal es encontrar la hormiga y sacarle una foto, porque ya con un grupo de expertos o nosotros mismos la podemos identificar. O sea, la principal herramienta es la fotografía. Ahora bien, si se va formando un grupo y se pueden realizar talleres y se pueden, por ejemplo, la Complutense puede dejar espacio para usar las lupas, pues encantados de realizar estas sesiones o estos talleres para que la gente pueda usar las lupas y pueda aprender a identificarlas. De todas maneras, si se hace ojo, se puede llegar a saber cuál es la hormiga argentina y identificarla in situ en la calle o en los parques. Se necesita un poco de práctica, pero al final se puede conseguir.
Sí, Jaime Braschi nos vuelve a decir que eso, que iNaturalist caben todos. Bueno, Sí, es cierto. O sea, quiero decir que nosotros, pero no descarto. dentro de nuestra filosofía de considerar esto como ciencia ciudadana, cualquier proyecto cabe en cualquier proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Y además es necesario la colaboración y coordinación entre todos. O sea, que no lo descartamos, claro que no. De hecho, pues ya lo hemos hablado con Biodiversidad Virtual y con otras personas que también están implicadas en otros proyectos. Sí, no hay ningún problema. Luego teníamos otra pregunta. Sí. A ver, ¿es fácil captar colaboradores fuera del mundo científico? ¿No se encuentran perdidos? ¿Quién hace la pregunta, perdón? Ana Olaya ha hecho la pregunta. Sí, que si es fácil captar dentro del mundo, perdón. Claro, sería justo al revés. ¿Es fácil captar colaboradores, o sea, voluntarios fuera del mundo científico? O sea, gente de a pie, digámoslo así. Es que según. O sea, hay casos y casos. Por lo general es bastante fácil captar voluntarios pues de gente que a lo mejor tiene bastante tiempo libre, por qué negarlo, ¿no? Como pueden ser pues, jubilados o no sé, o otras profesiones que a lo mejor te lo permiten, ¿no? Pero también nos encontramos, por ejemplo, con aficionados que dedican todo su tiempo libre precisamente a uno de estos temas. Que si es fácil. No, la verdad es que cuesta. Hay que hacer mucha divulgación, pero bueno, ya os digo que según, que luego te llevas sorpresas, que hay veces que ni siquiera los buscas y los encuentras. ¿Otra pregunta? Sí. A ver... hola, me gustaría saber el tamaño de la hormiga argentina. ¿Es bastante más grande que la negra? Anabela Zarza. Te pregunto yo. Sí, hola Anabela. No sé cuál es la negra, pero la hormiga argentina es bastante pequeña, ¿vale? Mide de 2 a 3 milímetros. Sí, mira, en la página web, cuando esté completada, ¿vale? Pondremos algunos tips, ¿no? Para identificarla. Pero sí, la hormiga argentina es bastante pequeña. Pues como decía, de 2,2 a 2,6 milímetros. Es bastante pequeña. Todas las obreras son iguales. Por ejemplo, esa hormiga negra puede ser el género Tapinoma, que son las típicas que también son muy numerosas, forman caminos muy densos, ¿no? con gran cantidad de obreras, y son negras. Pero es eso, tienen el color negro. Estas no tienen color negro, estas tienen color más clarito, marrón clarito, con algún toque amarillento. Hay que practicar el ojo, hay que dedicarle tiempo a distinguirlas, pero al final se puede distinguir sin problema. En la ciudad de Madrid, digamos que hay dos especies o dos géneros que se pueden confundir, ¿no? Anteriormente he dicho Tapinoma y otro género Lasius, pero ya digo que con práctica se puede distinguir. Muy bien. Óscar García nos pregunta si retomaremos los cursos de identificación de mariposas. Sí, nuestra intención es, como hemos hecho en los últimos años, pues realizar diferentes cursos los últimos viernes de cada mes. Vamos a probar también seguramente algún día de fin de semana, y siempre que nos lo permita la Casa de Campo, que yo creo que sí están muy interesados. Y bueno, sobre todo, siempre que nos lo permita la situación higiénico-sanitaria en la que nos encontramos, ¿vale? Pero sí, nosotros nos interesa que venga gente aficionada y con ganas de aprender, porque muchas veces el escollo principal que encuentra la gente para participar en programas de ciencia ciudadana como el VMS, al fin y al cabo es el tener que aprenderse tantas especies de mariposas, ¿no? O sea, uno coge coge la guía de mariposas de Madrid y dice, madre mía, me vuelvo loco, ¿no? ¿Cómo me voy a aprender todas estas mariposas de golpe? Bueno, que en realidad no es necesario, que en realidad las vas aprendiendo poco a poco, no todas están presentes al mismo tiempo. Y bueno, es relativamente fácil, con pequeños trucos, irtelas aprendiendo de una en una, ¿vale? Entonces, bueno, pues
eso es necesario que lo sigamos haciendo, esos cursillos, para que cada vez seamos más, ¿no? En estos proyectos. Y teníamos una última pregunta de Peleón23, que cómo se puede diferenciar a una mariposa de una polilla. ¿Se lo digo yo? Venga, vale. Venga, Sandra. Bueno, a ver, no sé si... A ver, claro, es que no tenemos ninguna una polilla, ¿no? Pon ahí polilla. Ay, es que no llegó a la... Polilla. Sí. A ver, imágenes. A ver, mira, sí, está. Se está viendo, sí, vale. Pues a ver, es muy sencillo. En un principio, pues siempre se ha hablado, al final de mariposas, siempre se ha hablado de mariposas y luego polillas. Y lo típico que siempre decíamos es que las mariposas son las que aparecen durante el día y las polillas son las de por la noche, ¿no? Pero eso no es cierto, porque hay polillas que solo aparecen también aparecen durante el día solo y por la noche desaparecen. Entonces, claro, ya tendríamos un pequeño conflicto de cómo poder distinguir entre una mariposa y una polilla. Entonces, lo que tenemos que fijarnos siempre para poder distinguirlas es en las antenas, en la forma que tienen las antenas. Si, por ejemplo, mirásemos... A ver... Pues mira, esta misma. Tenemos esta... A ver, esta no se ve muy bien, la verdad. Pues mira, a ver, ¿está en grande? ¿Se podría hacer en grande? Bueno, da igual. Se ve bien. Ahí, vale. Pues mira, si os fijáis, tenéis que tener en cuenta cómo es la maza de la antena. O bueno, la antena en general. Si estamos hablando de mariposas diurnas, serían totalmente recto y terminaría como en una especie de maza. En cambio, en las polillas tenemos diferentes tipos de formas. Pueden ser unas formas completamente simples, sin ningún tipo de terminación en maza, aspecto plumoso, o algunas, a ver, no veo ninguna foto aquí, como en forma de bastón. A ver, es que habría que buscar cigüeña, pero bueno, da igual. O sea que para distinguir entre una mariposa y una polilla hay que fijarse en las antenas, en cómo la forma de las antenas. Si es en maza, es siempre mariposa diurna. Y si tiene otra morfología, ya sea simple, plumosa o cualquier otra, eso es una polilla. Claro, hay más caracteres, pero... Y bueno, hay más caracteres, pero en general, así, la forma fácil, para alguien que a lo mejor no tiene mucha idea, con eso es más que suficiente. Yo creo que ya no hay más preguntas. No sé. Pues yo no veo más preguntas, pero yo no sé si así en los últimos minutos, nos quedan 3 minutos así para ir cerrando. Si alguien tiene alguna pregunta, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, ya os digo, de todas formas, cualquier duda podéis contactar tanto con la Casa de Campo, ¿vale?, con la Escuela de Educación Ambiental de la Casa de Campo, como con el Grupo de Seguimiento de Biodiversidad. Y bueno, pues os contestaremos al respecto, ¿vale? Si alguien está interesado, se queda con las ganas de tener más información, nosotros también tenemos nuestra página web, ¿vale? Vamos a ver. Seguimiento. Aquí está. Seguimiento de biodiversidad. Os podéis meter, ¿vale? Simplemente ponéis UCM, seguimiento de biodiversidad, y ya está, y sale nuestra página. Tenemos ahora mismo una exposición precisamente de mariposas aquí en el campus, por si tenéis interés en verla. Está cerrada, pero se puede venir en grupos pequeñitos. Si alguien está interesado, pues que nos lo diga, ¿vale? Hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Sí. Madre mía, venga. Para Diego, esta es para Diego. De Laura, ¿cuál es tu hormiga favorita? Pues todas las hormigas son mis favoritas. La hormiga atómica. La hormiga atómica. Dice Elvira que si se quedará el vídeo en YouTube. Sí, ¿verdad? Está por ahí Ana, de la Casa de Campo, sí. Ana puede decirlo, pero yo haría así, ¿no? Sí. Dice Ana también que si se han encontrado ejemplares de hormiga argentina en la Casa de Campo. Tengo que decir que sí. La Casa de Campo aún así es grande y queda por muestrear algunas zonas, pero sí, podríamos decir que hay hormiga argentina en Casa de Campo y en otros muchos sitios en Madrid. Mira, pues está diciendo Ana que el vídeo va a quedar vale, en mira, su fija. canal de YouTube. Perfecto. Para si alguien no ha podido verlo en directo, pues lo puede ver más tarde. Que se lo digáis a vuestros amigos, a vuestros abuelos, pues eso.
¿Para cuándo otro directo? Tenemos otro directo este domingo. Tenemos un directo de mariposas. Y luego el sábado que viene, siguiente, tenemos uno que nos va a hablar aquí el señor de las hormigas. Así que, pues nada, también encontraréis la información en la página web de la Casa de Campo. Estáis todos invitados. Sí. ¿Alguna cosilla más? Yo creo que no. Nos vamos despidiendo entonces. Yo creo que sí, porque si no quedan más preguntas... Bueno, Porque llevamos... ya Cristina nos está diciendo que espera que se apunten más voluntarios, o sea que... Gracias, Cristina. Muy bien. Pues nada, sobre todo tenemos que agradeceros vuestra presencia aquí en este webinar. Muchas gracias por haber participado, por habernos escuchado. A aquellos que nos oigáis o nos veáis en diferido, pues también os lo agradecemos. Y nada, ya os he dicho que si tenéis alguna cuestión adicional, pues sin problema os podemos contestar, ¿vale? Nos mandáis un mensajillo y nada. A nuestro grupo de seguimiento. Sí, Ponéis el grupo de seguimiento de biodiversidad en internet, UCM, y sale ahí nuestras referencias, los contactos. Es que ¿vale? también ha habido, han preguntado los links por el chat, pero es que los links no salen en YouTube, no sabemos por qué, los borra. Entonces, más tarde podéis ver el vídeo en diferido y ahí ya os apuntáis los links para las páginas, tanto del de hormigas como el de a lo mejor biodiversidad virtual o el de mariposas. Eso ya... Eso queda ya en YouTube y ya en calma lo podéis echar un vistacillo y trastear en las páginas. Muy bien. Pues eso, lo dicho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Escuela de Educación Ambiental de la Casa de Campo por permitirnos este huequecillo en vuestras vidas. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta pronto.